Soy Martín, tengo 32 años y soy músico. O al menos, eso es lo que intento ser. Vivo en Puebla, mi ciudad natal, un lugar donde las tradiciones pesan más que los sueños, y donde mi única compañera constante es una vieja guitarra acústica con más cicatrices que yo. Mi familia, bueno, mi familia es complicada. Mi padre, Gaspar, es un hombre que mide el valor de una persona en pesos y centavos. Para él, la vida es una hoja de balance, si no estás en la columna de activos, eres un pasivo. Mi madre, Carmen, es más suave en la superficie, pero comparte la misma fe. Para ellos, el éxito tiene una sola cara, un trabajo estable, un puesto gerencial y una cuenta bancaria saludable. Y luego está Daniel, mi hermano menor. Con 29 años, Daniel es el hijo de oro. Es un banquero de inversión, el orgullo de la familia, el sol alrededor del cual giran mis padres. No lo culpo a él, en realidad. Daniel siempre fue bueno en el juego que ellos propusieron. Yo, en cambio, soy la sombra. La oveja negra. El recordatorio constante de que no todos los hijos salen bien. Recuerdo perfectamente la última cena familiar. Gaspar, sin levantar la vista de su plato, soltó la pregunta de siempre, ¿y bien, Martín? ¿Cuándo vas a buscar un trabajo de verdad? Ni siquiera era una pregunta, era una afirmación de mi fracaso. Intenté hablar de una nueva canción que estaba componiendo. Mi madre, Carmen, suspiró, esa clase de suspiro que combina lástima con decepción. Ay, mijo. Mira a tu hermano Daniel. Acaba de recibir otro bono. ¿Por qué no puede ser un poco más como él? Silencio. En esa casa, mis palabras no tenían peso. Era invisible. Podía estar gritando y ellos solo oirían el zumbido de un mosquito. Daniel intentó cambiar de tema, hablando de sus planes para un coche nuevo, y mis padres se iluminaron. La conversación siguió adelante, pasándome por encima, como si yo fuera un fantil. Me quedé allí, masticando mi comida y mi frustración, sintiéndome como un extraño en mi propia casa. Para ellos, mi guitarra no era un instrumento de creación, era el símbolo de mi terquedad, de mi negativa a madurar. En medio de esa oscuridad, había una luz, Laura. Mi novia. Laura tenía 30 años y era contadora. Ella era todo lo que mi familia admiraba, práctica, organizada, con los pies en la tierra. Y sin embargo, estaba conmigo. Ella era la única persona en mi vida que, cuando yo tocaba una nueva melodía, no oía un fracaso, sino música. Llevábamos 2 años juntos. Ella era mi ancla. Recuerdo una noche terrible, había estado tocando en un bar del centro por 3 horas. El dueño me pagó una miseria, apenas lo suficiente para la gasolina y con suerte para unos tacos. Llegué a nuestro pequeño apartamento sintiéndome derrotado, arrastrando la guitarra como si fuera una cruz. Laura me estaba esperando despierta. Tenía una bolsa de papel con unos tacos al pastor que había comprado para mí, aunque sabía que estaban fríos. ¿Cómo te fue?, me preguntó. Fatal, murmuré, dejando caer el estuche. Creo que había más gente en el escenario que en el público. Ella sonrió, se acercó y me dio un beso. No importa. Seguro que tocaste increíble. Yo sabía que probablemente mentía, que el sonido en ese lugar era horrible, pero no me importaba. Me importaba que ella estuviera allí, que creyera en mí cuando ni yo mismo podía. Comimos los tacos fríos en silencio, sentados en el suelo de la sala. Le hablé de mi sueño, de un escenario grande, de miles de personas escuchando mis canciones. Ella tomó mi mano. Lo vas a lograr, Martín. Yo lo sé. En ese momento, sentí que podía conquistar el mundo. Ella era la prueba de que yo no estaba loco, de que mi pasión valía algo. Era mi única aliada. Por eso tomé una decisión. Se acercaba la Nochebuena, la cena más importante del año para mi familia. Decidí que era hora de llevar a Laura. Quería que mis padres la vieran. Quería que vieran que, aunque yo no ganaba bonos como Daniel, tenía a esta mujer increíble a mi lado. Tenía la tonta esperanza de que, si veían lo maravillosa que era Laura,
Tal vez, solo tal vez, empezarían a pensar que yo no era un completo perdedor. Tal vez, por primera vez, verían algo en mí de lo que estar orgullosos. Qué ingenuo fui. No sabía que esa decisión no sería mi validación, sino el principio del fin. La casa de mis padres olía a bacalao, a ponche de frutas y a pino. La decoración navideña era impecable, como siempre. Entré con Laura de la mano, mi corazón latiendo con una mezcla de nervios y esperanza. Laura se veía hermosa, llevaba un vestido sencillo pero elegante y su sonrisa iluminaba la habitación. Al principio, todo pareció ir bien. Mi madre, Carmen, fue amable con ella. Laura, querida, qué gusto conocerte. Martín nos ha hablado de ti. El gusto es mío, señora Carmen. Gracias por recibirme. Mi padre, Gaspar, incluso le dio la mano con firmeza, un gesto que para él equivalía a una aprobación. Pero entonces, llegó Daniel. Entró como un torbellino, oliendo a loción cara y éxito. Familia, feliz Navidad. Traía regalos caros para todos. Para mis padres, un viaje. Para mí, una corbata de diseñador que sabía que nunca usaría. El centro de gravedad de la habitación se desplazó instantáneamente hacia él. Mis padres lo abrazaban, orgullosos. Nos sentamos a cenar. Y allí empezó el verdadero espectáculo. Daniel era el centro del universo. Hablaba de sus viajes, de sus inversiones, de cómo el mercado iba a reaccionar el próximo año. Mis padres lo escuchaban embelesados. Y entonces, Laura empezó a hablar con él. Siendo contadora, entendía su idioma. Hablaron de finanzas, de mercados, de inversiones. Yo los veía, sintiéndome cada vez más pequeño. Intenté unirme a la conversación, hablando de un festival de música que se organizaría en la ciudad. Mi madre, Carmen, me interrumpió, como si no hubiera oído nada, y me preguntó con esa voz condescendiente que yo tanto odiaba, ¿y tú, mijo? ¿Sigues jugando con esa guitarrita tuya? Jugando. Esa palabra. No tocando. Jugando. Como si fuera un niño con un juguete. Forcé una sonrisa. Sí, mamá. Sigo en eso. Sentí a Laura tensarse ligeramente a mi lado. Fue casi imperceptible, pero lo noté. Ella había escuchado el desdén en la voz de mi madre. La conversación volvió inmediatamente a Daniel y sus millones. Yo me quedé en silencio, invisible de nuevo, pero ahora, Laura también estaba en silencio. Después de la cena, la casa se dividió. Era la tradición. Los hombres a la sala a hablar de negocios, dijo mi padre, aunque yo no tenía negocios de los que hablar. Y las mujeres a la cocina, a preparar el postre y el café, dijo mi madre, sonriendo a Laura. Me senté en el sofá, sintiéndome incómodo mientras mi padre y Daniel hablaban de acciones y política. Me levanté con la excusa de ir por más ponche. Caminé por el pasillo hacia la cocina. La puerta estaba entreabierta. Me detuve. Escuché la voz de mi madre. No era la voz que usaba en público. Era una voz suave, íntima, casi conspiradora. Laura, querida, decía Carmen. Eres una chica encantadora. De verdad lo eres. Y muy inteligente. Lo vi en la cena, como entiendes el mundo de Daniel. Hubo una pausa. Escuché el tintineo de las tazas. Y precisamente porque eres tan inteligente, continuó mi madre, tengo que ser honesta contigo. Como de mujer a mujer. ¿No crees que mereces algo mejor? Mi sangre se heló. Me quedé inmóvil, pegado al suelo. ¿A qué se refiere, señora?, preguntó Laura, su voz sonaba nerviosa. Ay, mija. A Martín. Es un buen chico, tiene un corazón de oro, pero, seamos realistas. Es un soñador. Tiene 32 años y sigue persiguiendo, bueno, fantasías. Yo también soy mujer, Laura. Yo entiendo que necesita seguridad. El amor es muy bonito, pero el amor no paga las cuentas. El amor no te da una casa, ni estabilidad, ni un futuro para tus hijos. Me llevé la mano a la boca. Quería gritar.
Quería entrar y sacar a Laura de allí. Martín no tiene un futuro real, dijo mi madre, y esa frase se me clavó en el pecho. Pero Daniel. Daniel es diferente. Él es un hombre de verdad. Es listo, es ambicioso, es exitoso. Sabe cómo cuidar a una mujer. Una chica brillante como tú, Laura, merece a un hombre como Daniel. Silencio. Un silencio largo y pesado que pareció durar una eternidad. Yo contenía la respiración. Finalmente, Laura habló. Su voz era apenas un susurro. Yo entiendo lo que quiere decir, señora Carmen. A veces sí me preocupa el futuro. Mi corazón se rompió. No fue un grito, no fue un llanto. Fue un sonido sordo, como algo de vidrio estallando dentro de mí. No esperé a oír más. Me di la vuelta, con el estómago revuelto, y volví a la sala. Mi familia, la mujer que amaba, todos estaban en mi contra. Mi madre no solo me despreciaba, estaba activamente tratando de darme a mi novia a mi propio hermano. Los días siguientes a esa Nochebuena fueron extraños. Laura se volvió distante. Al principio fueron excusas pequeñas. Estoy muy ocupada con el cierre de año en la oficina, me decía. Estoy muy cansada, Martín. ¿Podemos vernos el fin de semana? Canceló una cita, luego otra. Los mensajes de texto se volvieron más cortos, más fríos. Yo intentaba convencerme de que era solo el estrés de su trabajo. Intentaba borrar de mi mente la conversación de la cocina. Tal vez la había malinterpretado. Tal vez Laura solo le había dado el avión a mi madre. Pero entonces, empezaron las peleas. Una noche, logré que cenáramos juntos. Yo estaba emocionado. Había escrito los acordes de una nueva canción, una que sentía muy poderosa. Mi amor, tienes que escuchar esto, le dije, sacando mi cuaderno. Ella ni siquiera lo miró. Estaba revisando su teléfono. Eso es genial, Martín. Oye, ¿hablaste con el casero sobre la renta? Porque este mes vamos a estar apretados. Me desinflé. No, pero. Es que, Martín, dijo ella, y su tono era duro, tu pasión no paga la renta. ¿Sabes? Estuve hablando con Daniel el otro día. Mi corazón dio un vuelco. ¿Hablaste con Daniel? Sí, por teléfono. Solo de cosas de trabajo. Y él dice que el mercado está muy inestable. Que la inflación va a subir. Me hizo pensar. Martín, ¿cuál es tu plan B? ¿Qué pasa si la música no funciona? Mi plan B, repetí, sintiendo un nudo en la garganta. Sí. No puedes pasarte la vida esperando un golpe de suerte. Daniel dice que lo inteligente es tener un portafolio diversificado. Dejé de escuchar. Daniel dice. Daniel dice. Estaba usando sus palabras. Estaba usando el lenguaje de mi familia. El veneno de mi madre había funcionado. Ya no me veía a mí. Veía el futuro real que mi madre le había pintado. Veía todo lo que yo no era. La grieta se había convertido en un abismo. Pasaron 2 semanas de tensión. Apenas nos veíamos. Yo estaba desesperado. Me negaba a perderla. No podía. Ella era lo único que tenía. Decidí hacer un último intento. Sabía que estaba cometiendo un error, pero el amor te hace estúpido. Compré un ramo de flores, unas gerberas, sus favoritas. Fui a la cafetería cerca de su oficina donde solíamos vernos. Quería sorprenderla a la salida del trabajo, pedirle perdón, aunque no sabía exactamente por qué, y suplicarle que volviéramos a ser los de antes. Llegué 5 minutos antes de su hora de salida. Me paré al otro lado de la calle, bajo la lluvia fina que empezaba a caer. Y entonces la vi. No salió sola. Salió riendo. Junto a ella, sosteniendo un paraguas sobre sus cabezas, estaba Daniel. Mi hermano. Se veían, cómodos. Él le decía algo al oído y ella se reía, echando la cabeza hacia atrás. Se detuvieron en la esquina, esperando a que cambiara el semáforo. Hablaban animadamente.
Y entonces, lo vi. Fue un gesto pequeño, pero lo vi todo. Laura extendió la mano y tocó el brazo de Daniel. Un toque casual, pero íntimo. Él le sonrió. Esa sonrisa de ganador que yo tanto detestaba. Se quedaron allí, bajo el paraguas, viéndose como la pareja perfecta. El banquero exitoso y la contadora inteligente. El futuro real. Y yo estaba al otro lado de la calle, bajo la lluvia, con un ramo de gerberas marchitándose en la mano. El músico pobre. El soñador. El fracaso. No crucé la calle. No grité. No lloré. Solo me quedé paralizado. El mundo se volvió borroso. El sonido del tráfico desapareció. Era como ver una película de mi propia vida, una película donde yo era el extra. Di media vuelta. Caminé sin rumbo. La guitarra, que había llevado conmigo con la esperanza de tocarle una canción, se sentía como si pesara 100 kilos. Ya no era solo mi familia. Era ella. Era él. Era todo. La traición era total. Me habían reemplazado. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo de mi apartamento, sintiendo un vacío que me consumía. No había ira, todavía no. Solo un dolor sordo y profundo. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Ya no había nada para mí en esta ciudad. Fui a casa de mis padres. Entré sin tocar. Estaban en la sala, leyendo el periódico del domingo. Necesito hablar con ustedes, dije. Mi voz sonaba hueca. Levantaron la vista, sorprendidos de verme allí. Los escuché, dije. En Nochebuena. Escuché todo lo que le dijiste a Laura, mamá. La cara de Carmen palideció, pero se recuperó rápidamente. Adoptó esa mirada de falsa inocencia. ¿De qué hablas, mijo? Sabes perfectamente de qué hablo. Le dijiste que me dejara. Le dijiste que se fuera con Daniel. Esperé. Esperé una disculpa, una negación, un grito. Algo. Mi padre, Gaspar, dobló su periódico. Me miró con frialdad. Martín, solo queríamos lo mejor para esa muchacha. Y, sinceramente, Daniel es la mejor opción. Es estable. La mejor opción, repetí, incrédulo. Mi madre asintió, su voz ahora firme, la dulzura desaparecida. Tienes que madurar, Martín. La música no es un futuro. Laura es una buena chica, merecía a alguien que pudiera cuidarla. Daniel puede. Ahí estaba. La confirmación. Sin remordimiento. Sin disculpas. Para ellos, yo era un error que había que corregir, y Laura era simplemente un activo que transfirieron de la columna de pérdidas, la mía, a la de ganancias, la de Daniel. Asentí lentamente. Entiendo. Di media vuelta y caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas?, gritó mi madre. Puse la mano en el pomo. Me voy. Me largo de aquí. Salí de esa casa. Fui a mi apartamento, empaqué una sola maleta. Metí mi ropa, mi cuaderno de canciones y mi guitarra. Fui a la estación de autobuses y compré un boleto. Solo de ida. A la Ciudad de México. El único lugar lo suficientemente grande como para perderme, el único lugar donde mi música podría, tal vez, tener una oportunidad. Llegar a la Ciudad de México fue como chocar contra una pared. La ciudad era un monstruo de concreto y ruido, indiferente a mis sueños y a mi dolor. Con los pocos ahorros que tenía, alquilé un cuarto miserable en una azotea en la colonia Doctores. Era húmedo, olía a gas y a cañería, y mi cama era un colchón viejo en el suelo. Pero era todo lo que podía pagar. Los primeros meses fueron un infierno. Toqué en todas las puertas que pude. Bares, pequeños estudios, cafés. La respuesta era siempre la misma. No necesitamos a nadie. Ya tenemos músicos. ¿Experiencia? ¿Has grabado algo? Me miraban, veían mi guitarra gastada y mi ropa vieja, y me descartaban en un segundo. El dinero se acabó. Rápido.
Empecé a saltarme comidas. Primero el desayuno. Luego, la cena se convirtió en un pan duro. El hambre se volvió una compañera constante, pero no dolía tanto como la soledad. Una tarde, me di cuenta de que no tenía dinero para pagar la renta del cuarto al día siguiente. Me iban a echar a la calle. Me senté en el colchón, mirando mis manos. Estaba desesperado. Y entonces, vi mi guitarra. Estaba recargada en la pared esconchada. Era una guitarra vieja, una herencia de mi abuelo. Él también había sido músico, el único en la familia que me había entendido. Me la dio antes de morir. Nunca dejes que te digan que tus sueños no valen nada, mijo, me había dicho. Era lo único de valor que me quedaba. Y lo único que me conectaba con un recuerdo feliz. Lloré. Lloré por primera vez desde Nochebuena. Lloré por mi abuelo, por Laura, por mi familia, y por el imbécil en el que me había convertido. Tomé la guitarra. Caminé varias calles hasta el Monte de Piedad. La casa de empeño estaba llena de historias tristes como la mía. El valuador la tomó, la revisó sin cuidado. Te doy 1000 pesos por ella, dijo, sin mirarme. Vale mucho más, supliqué. Era de mi abuelo. Se encogió de hombros. 1000 pesos. Tómalo o déjalo. Tomé el dinero. Los billetes se sentían sucios en mi mano. Salí de la tienda sintiéndome desnudo. Vacío. Como si acabara de vender mi alma. Perdóname, abuelo, susurré al aire frío de la ciudad. Regresé a mi cuarto. Pagué la renta. Con lo poco que sobró, pagué una hora de internet en un café. Necesitaba encontrar un trabajo, cualquier trabajo, aunque fuera lavando platos. Y entonces, por una estúpida inercia, abrí mis redes sociales. La primera foto que vi me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era una foto de boda. Daniel y Laura. Se veían radiantes. Ella, con un vestido blanco impresionante. Él, con un traje caro, sonriendo de oreja a oreja. A su lado, mis padres. Gaspar y Carmen. Orgullosos. Felices. La familia perfecta. No me habían invitado. Ni siquiera me lo habían dicho. Habían celebrado la boda mientras yo me moría de hambre en un cuarto de azotea. En ese momento, toqué fondo. No solo era invisible. Habían decidido borrarme. Como si nunca hubiera existido. Apagué la computadora. El dolor era tan intenso que se convirtió en una especie de calma fría. Ya no había nada que perder. Estaba en el fondo. Solo podía subir o morir. Al día siguiente, salí a buscar trabajo. Cualquier trabajo. Ya no como músico. Como superviviente. Vi un letrero de papel pegado en un poste, escrito con plumón, se necesita asistente. Limpieza y mandados. Estudio de grabación Onda Sonora. Onda Sonora. Era un estudio pequeño, casi legendario, en la colonia Roma. Conocido por haber grabado a bandas de rock independientes. No era una gran discográfica, pero era música. Fui de inmediato. El lugar era un caos de cables, instrumentos viejos y olor a café quemado. El dueño, un hombre mayor, canoso y con cara de pocos amigos, me miró de arriba abajo. Se llamaba señor Félix. ¿Qué quieres?, preguntó con voz rasposa. Vengo por el trabajo de asistente. No me importa tu música, ¿sabes trapear? ¿Sabes hacer café sin quemarlo? Sí, señor, dije. Sé trapear. Y aprendo rápido a hacer café. Me miró fijamente por un segundo. Bien. Empiezas mañana. El pago es una miseria. No quiero quejas. Y así, mi nueva vida comenzó. Mi trabajo era barrer los pisos, sacar la basura, ir por comida para los ingenieros y, sobre todo, hacer café. Litros y litros de café. Era un trabajo humillante, pero por primera vez en meses, no me sentía completamente muerto. Estaba rodeado de música. Escuchaba las sesiones desde el pasillo. Veía a las bandas entrar y salir.
Aprendía. Observaba. Y entonces, la vi. Había una mujer en la sala de control. Era la única ingeniera de sonido femenina. Los músicos y los otros productores, todos hombres, a menudo la trataban con condescendencia, pero yo veía cómo trabajaba. Era brillante. Tenía un oído absoluto y una paciencia de santa. Una noche, muy tarde, yo estaba limpiando la máquina de café. Ella salió de la cabina, frotándose los ojos. Parecía exhausta. Se acercó a servirse una taza. «Vas a tener que hacer más», dijo, señalando la jarra vacía. «Enseguida», dije. Levantó la vista y me miró. De verdad me miró. Sus ojos se entrecerraron. «¿Te conozco?» Yo negué con la cabeza. «Espera», dijo, acercándose. Tú eres Martín, ¿verdad? El hermano de Daniel». Me quedé helado. «¿Cómo?» Ella soltó una risa seca, sin alegría. «Lucía. Salí con tu hermano hace años. Fui a una cena en tu casa. Una pesadilla. Y entonces, la recordé. Lucía. Era brillante, apasionada por la música, acababa de empezar su carrera como ingeniera. La había llevado Daniel. Y la recordaba, llorando. Te recuerdo», dije en voz baja. «Mi madre, fue horrible contigo esa noche». Lucía sintió, sirviéndose agua en lugar de café. «Horrible es poco. Tu madre, Carmen, me llevó a la cocina. Exactamente igual que en una película». Su voz estaba teñida de un sarcasmo viejo. Me dijo, continuó Lucía, imitando la voz dulce de mi madre, «querida, eres agradable. Pero no tienes suficiente clase para mi Daniel. Él está destinado a grandes cosas, y tú, bueno, tú solo lo vas a arrastrar al lodo». La miré, boquiabierto. Era casi la misma táctica. La misma cocina. El mismo veneno. Me dijo que yo era una distracción, dijo Lucía, y que él necesitaba a alguien de su nivel. Me fui de esa cena llorando. Daniel, por supuesto, no hizo nada. La dejó ganar. Nos quedamos en silencio, bajo la luz fluorescente de la cocina del estudio. Dos personas de mundos diferentes, unidas por la misma cicatriz, la familia de Martín. Ella, me hizo lo mismo, confesé. Le dijo a mi novia que me dejara. Que se fuera con Daniel. Lucía abrió los ojos de par en serio. Asentí. Se casaron hace unos meses. Lucía soltó una palabrota. Esa mujer es una víbora. Y Daniel un cobarde. Lo siento mucho, Martín. Fue la primera vez que alguien me decía lo siento y sonaba real. Desde esa noche, algo cambió. Ya no era solo el chico de la limpieza. Lucía y yo empezamos a hablar. Nos quedábamos después de que todos se iban. Ella me hablaba de los compresores, de las frecuencias, de la magia de la mezcla. Yo le hablaba de mis canciones, de las melodías que tenía en la cabeza. «Tienes talento», me dijo una noche, después de que le tarareara una idea. «Tu madre es una idiota». Me llevó a la cabina principal. «Siéntate». «Pero, no tengo permiso». «Al diablo con el permiso. El señor Félix me debe varios favores». «Toca algo». Había un teclado allí. Con dedos temblorosos, toqué los acordes de la canción que Laura nunca había querido escuchar. Lucía cerró los ojos, escuchando. Cuando terminé, abrió los ojos. Había fuego en ellos. «No eres un fracasado, Martín», dijo. «Eres un músico. Y ellos son unos imbéciles por no verlo. Vamos a demostrarles que se equivocan». Esa noche, no solo encontré a una aliada. Encontré a una compañera. Y por primera vez desde que vendí la guitarra de mi abuelo, sentí algo parecido a la esperanza. Nuestra alianza se convirtió en un motor. Lucía estaba harta de ser subestimada en Onda Sonora, harta de que productores mediocres se llevaran el crédito por su trabajo. Yo estaba harto de ser invisible. «Estoy harta de estos tipos», dijo una noche, después de una sesión frustrante.
harta de rogar por migajas. Deberíamos hacerlo nosotros. ¿Hacer qué?, pregunté, mientras barría el suelo de la cabina. Nuestra propia compañía. Nuestro propio sello. Un lugar para artistas como nosotros. Artistas que nadie más ve. Los marginados, los que no encajan. La miré. Era la idea más loca y más brillante que había oído. ¿Con qué dinero?, me reí. Con el mío, dijo ella. Tengo algunos ahorros. No es mucho, pero es un comienzo. ¿Estás dentro o no? Dejé la escoba. Estoy dentro. Así nació Música Underdog. Nuestro primer cuartel general no era una oficina. Era la esquina del almacén del estudio del señor Félix. Él nos vio con esa mirada suya, a medio camino entre la lástima y la diversión. Están locos, nos dijo. Pero supongo que necesitan un lugar para estar locos. Usé en la esquina. Solo no dejen basura y háganme café gratis. Los primeros meses fueron brutales. Invertimos cada centavo que Lucía tenía. Compramos un micrófono de segunda mano y una computadora usada. Nuestro primer fichaje fue un rapero joven que encontramos en la calle. Era increíble. Un poeta. Pasamos 3 meses produciendo su demo. Día y noche. Dormíamos en el suelo del estudio. Conseguimos una reunión con una discográfica importante. El rapero fue. A los ejecutivos les encantó el demo. Una semana después, nos enteramos de que lo habían firmado. A él. A nosotros nos dejaron fuera. Había usado nuestro trabajo, nuestra producción, como su boleto de entrada y nos había dado una patada. Quedamos devastados. Estábamos en bancarrota. Otra vez. Esa noche, encontré a Lucía llorando en el almacén, sentada sobre una caja de cables. Tal vez tu madre tenía razón, susurró, su voz rota. Tal vez solo somos soñadores. Tal vez esto es una estupidez. Me senté a su lado. El viejo Martín se habría rendido. El viejo Martín se habría creído esas palabras. Pero yo ya no era ese hombre. Tomé su mano. No. No estamos equivocados. Solo fuimos ingenuos. El talento lo tenemos. La idea es correcta. Solo necesitamos ser más listos. Y necesitamos un contrato más fuerte la próxima vez. Lucía levantó la vista, sus ojos rojos. ¿Próxima vez? Martín, no hay dinero. Lo encontraremos, dije, con una convicción que no sabía que tenía. No voy a dejar que ganen. Ni ese tipo. Ni mi familia. Nadie. La determinación es una cosa, pero la realidad es otra. Tuvimos que volver a empezar. Lucía tomó más trabajos como ingeniera freelance. Yo tomé un segundo trabajo lavando platos en un restaurante por las noches. Cada peso que ganábamos iba a un fondo, Música Underdog. Pasaron 6 meses. 6 meses de agotamiento absoluto. Una noche, después de mi turno, estaba caminando a casa. Pasé por una pequeña pulquería en Santa María la Ribera. Desde adentro, escuché una voz. No era una voz poderosa. Era una voz frágil, pero cargada de tanto dolor, de tanta verdad, que me detuvo en seco. Entré. El lugar estaba casi vacío. En un pequeño escenario, iluminada por un solo foco, había una chica. No tendría más de 20 años. Se llamaba Elena. Cantaba una canción sobre desamor y cada palabra se sentía real. Me quedé hasta que terminó. El aplauso fue escaso. Me acerqué a ella. Soy Martín, le dije. Tengo un sello discográfico muy pequeño. Bueno, en realidad es solo una esquina en un almacén. Y no tenemos dinero. Pero tienes la voz más honesta que he escuchado en mi vida. Elena me miró con desconfianza. Escucha, le dije, mi socia Lucía es una genio de la producción. Ven al estudio mañana. Solo habla con nosotros. Vino. Al principio estaba aterrorizada. Pero cuando conoció a Lucía, algo hizo clic.
Eran dos mujeres fuertes en un mundo que intentaba silenciarlas. Trabajamos en su álbum durante un año. Lo llamamos Alas Rotas. Lucía hizo magia. Usó sus conexiones para conseguir tiempo de estudio gratis en las madrugadas. Yo coescribí algunas canciones con Elena. Pusimos todo lo que éramos en ese disco. Lo lanzamos. Sin marketing. Sin dinero. Solo lo subimos a las plataformas y enviamos correos electrónicos a todos los blogs y estaciones de radio independientes que pudimos encontrar. Durante semanas, no pasó nada. Silencio. La desesperación comenzó a filtrarse de nuevo. Y entonces, una noche, mi teléfono sonó. Era un DJ de una estación de radio universitaria. Oigan, ¿quiénes son ustedes? La canción, Alas Rotas, es increíble. La voy a poner al aire ahora mismo. La puso. Y el teléfono de la estación explotó. En una semana, Alas Rotas estaba en todas las listas virales de Spotify. Los blogs la llamaban la joya oculta del año. El video que grabamos con un teléfono celular tenía 1 millón de vistas. El teléfono de música Underdog, que era mi celular personal, no paraba de sonar. Eran artistas. Eran managers. Eran otras discográficas queriendo comprar el contrato de Elena. No está en venta, les decíamos. Dejamos nuestros trabajos. Alquilamos una oficina de verdad. Contratamos a un empleado. Firmamos a 2 artistas más. Música Underdog se convirtió en el nombre de moda en la escena independiente. Un año después de eso, estábamos en una ceremonia de premios de música latina. Alas Rotas estaba nominada a Mejor Artista Nuevo. No ganamos. Pero no importó. Estábamos allí. Esa noche, en el hotel, saqué una caja. Es para ti, le dije a Lucía. La abrió. Era una guitarra. Una acústica Martín, de primera línea. Martín, susurró, sus ojos llenándose de lágrimas. Tú me devolviste la música, Lucía, le dije. Y tú me devolviste la vida, respondió ella. Nos habíamos salvado mutuamente. Pasaron 2 años más. Música Underdog ya no era una promesa, era una realidad. Teníamos una docena de artistas, éxitos en las listas, y una reputación de ser el sello que ponía el arte por encima del comercio. Lucía y yo nos habíamos casado en una ceremonia pequeña, con el señor Félix y nuestros artistas como únicos invitados. Éramos una familia. Nuestra verdadera familia. Decidimos organizar un gran evento. Un concierto de gala en un teatro histórico de la Ciudad de México para celebrar nuestro 5º aniversario y presentar a nuestra nueva generación de artistas. Sería un evento para la industria, para la prensa, para nuestros fans. Estábamos en nuestra oficina, revisando la lista de invitados. Era una lista impresionante. Lucía levantó la vista de la computadora. Martín. Deberías invitarlos. Supe exactamente a quiénes se refería. Mi estómago se encogió. No. ¿Para qué? No quiero arruinar la noche. No es por ellos, mi amor, dijo Lucía, tomando mi mano. Es por ti. Has construido un imperio desde las cenizas. Te han ignorado, te han borrado. Quiero que te vean. Quiero que veas sus caras cuando se den cuenta de lo que eres. No por venganza. Por cierre. Para que dejen de tener poder sobre ti. Para que dejes de ser el fracasado en tu propia cabeza. La miré. Tenía razón. Seguía viendo una pequeña parte de mí que necesitaba que vieran que se habían equivocado. Tomé un respiro profundo. Está bien. Envíalas. Lucía agregó 4 nombres a la lista VIP: Gaspar, Carmen, Daniel y Laura. No enviamos ninguna nota. Solo las elegantes invitaciones. Honestamente, no pensé que vendrían. Pensé que el orgullo, o la vergüenza, los detendría. Una semana después, sonó mi teléfono. Un número desconocido de Puebla. Contesté. Martín, era la voz de mi madre. Sonaba, diferente. Pequeña.
titubeante. Hola, mamá. Recibimos una invitación. ¿Para tu evento? Sí. Se la envié. Hubo una pausa. Es un teatro muy elegante, Martín. ¿Estás seguro? Estoy seguro, mamá. Bueno, iremos. Todos nosotros. Daniel y Laura también vendrán. Colgué el teléfono. Mi corazón latía con fuerza. Iban a venir. La noche del evento fue un torbellino. El teatro estaba espectacular. Lleno de luces, cámaras, reporteros, artistas. Lucía se veía como una reina, con un vestido rojo que dejaba a todos sin aliento. Yo me sentía extrañamente tranquilo, como el ojo de un huracán. Yo estaba saludando a un productor importante cuando los vi entrar. Se veían, fuera de lugar. Mi padre, Gaspar, llevaba un traje que parecía anticuado, mirando a su alrededor con desconfianza. Mi madre, Carmen, se aferraba a su bolso de perlas, tratando de aparentar elegancia, pero sus ojos estaban desorbitados por el lujo. Y luego vi a Daniel y Laura. La vida no los había tratado tan bien como esperaban. Daniel se veía cansado, mucho mayor que sus 34 años. El traje que llevaba no lograba ocultar su estrés. Laura, a su lado, llevaba un vestido demasiado llamativo, su sonrisa era una mueca tensa mientras miraba a toda la gente famosa a su alrededor. Un asistente los llevó a sus asientos. En la primera fila. El concierto comenzó. Nuestros artistas estuvieron increíbles. Elena, nuestra primera estrella, cerró la primera parte y el teatro se vino abajo en aplausos. Entonces, llegó el momento. Lucía y yo subimos al escenario para dar el discurso principal. Las luces nos golpearon. El aplauso fue ensordecedor. Caminé hacia el micrófono. Buenas noches a todos, comencé. Mi voz no tembló. Bienvenidos a la celebración de música Underdog. Busqué sus caras entre la multitud. Estaban allí, en la primera fila, mirándome. Cuando fundamos este sello, continué, mirándolos directamente, lo hicimos por una razón. Creamos este lugar como un hogar para aquellos a los que les dijeron que no eran suficientes. Para aquellos a quienes les dijeron que sus pasiones no importaban. Vi a mi madre tragar saliva. Lo creamos, dije, mi voz cobrando fuerza, para todos aquellos a quienes les dijeron que solo tenían sueños, pero que necesitaban un futuro real. La cara de Carmen se puso pálida. El color desapareció de su rostro. Recordaba sus palabras. Bueno, miren a su alrededor, dije, abriendo los brazos. Esto es un sueño. Y es más real que cualquier cosa que haya conocido. El público estalló en aplausos. Después del evento, en la fiesta VIP, se acercaron. Como fantasmas en un banquete. Mi madre fue la primera. Martín, su voz temblaba. Estuvo maravilloso. Lo hiciste muy bien. Mi padre solo asintió, incapaz de mirarme a los ojos. Entonces mi madre vio a Lucía, que estaba a mi lado. La reconoció. Vi el momento exacto en que su cerebro conectó los puntos. La ingeniera de sonido que había humillado, era la cofundadora. La esposa. La reina de la fiesta. Tú, susurró Carmen. Tú eres la chica, la de la cena. Lucía le sonrió, una sonrisa tranquila pero de acero. Buenas noches, señora Carmen. Me da gusto volver a verla. Yo me equivoqué contigo, tartamudeó mi madre. En ese momento, Daniel me agarró del brazo, apartándome. Su cara estaba sudada. Martín, hermano, qué increíble todo esto. Oye, escucha, necesito hablar contigo. Mi empresa, estoy en graves problemas. Cometí algunos malos movimientos. ¿Podrías ayudarme? Un préstamo, tal vez. Antes de que pudiera responder, Laura se interpuso. Se veía desesperada. Martín. Por favor. Tienes que perdonarme. Cometí un error terrible. El peor error de mi vida. Fui una tonta.
Estaban los dos allí. Suplicando. Desesperados. El futuro real se había desmoronado. Los miré a los dos. Y por primera vez, no sentí dolor. No sentí ira. Solo, lástima. Miré a Daniel. Yo construí todo esto desde cero, Daniel. Con mis propias manos. Después de vender la guitarra de mi abuelo para poder comer. Tú también puedes empezar de cero. Me volví hacia Laura. Te perdono, Laura. De verdad. Espero que encuentres la felicidad. Hice una pausa. Pero yo ya la encontré. Y ya no te necesito. Le di la espalda. Tomé la mano de mi esposa, Lucía. Y nos alejamos, dejando atrás a los fantasmas de mi pasado. La sensación de cierre fue inmediata. Sentí como si me hubiera quitado un peso de 1000 kilos de encima. Pasaron unos días. Estaba en el estudio con Lucía, trabajando en una nueva mezcla. Mi teléfono sonó. Era mi madre. Respiré hondo y contesté. Martín, gritó. No era un saludo. Era un lamento. Estaba llorando histéricamente. ¿Qué pasa, mamá? Es Daniel. Lo perdió todo. Se declaró en bancarrota esta mañana. El banco le quitó la casa, el coche, todo. Y Laura lo dejó. Se fue, se llevó lo poco que quedaba y lo dejó. Escuché en silencio. Una parte de mí debería haberse sentido mal. Pero solo sentía, nada. Martín, tienes que ayudarlo, sollozaba. Es tu hermano. Está destrozado, está viviendo con nosotros. No tiene nada. Tú tienes tanto dinero. Tienes que ayudarlo. Me quedé callado, recordando. Recordé el frío del cuarto de azotea. Recordé el sabor del pan duro. Recordé la cara del valuador del Monte de Piedad. Recordé la foto de la boda. No, dije. El llanto de mi madre se detuvo abruptamente. ¿Qué? No, mamá. No voy a ayudarlo. Pero es tu hermano. Es tu familia, gritó, ahora con ira. Ustedes dejaron de ser mi familia esa Nochebuena, dije, mi voz tranquila, pero firme como el acero. Ustedes lo eligieron a él. Le dieron todas las oportunidades. Le dieron mi amor. Le dieron mi futuro. Él tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Eres un monstruo, chilló. Te has vuelto frío, Martín. Te has vuelto egoísta. Sonreí. Fue una sonrisa triste, pero liberadora. No, mamá. No me volví frío. Simplemente, por fin aprendí a quererme a mí mismo. Y mi familia está aquí, conmigo. Colgué el teléfono. Lucía me estaba mirando desde la consola. No preguntó qué había pasado. Ya lo sabía. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Caminé hacia ella y la abracé. Hundí mi cara en su cabello. Estoy mejor que nunca, susurré. Hoy, mi vida es buena. Música Underdog es más que un sello, es un movimiento. Hemos ayudado a docenas de artistas a encontrar su voz. Elena ganó su primer premio importante el año pasado. Lucía y yo vivimos en una casa bonita a las afueras de la ciudad. Tenemos un estudio en casa. Pasamos nuestras noches no en bares ruidosos, sino componiendo música juntos. A veces, pienso en mi antigua familia. Pienso en Daniel, atrapado en la casa de mis padres, viviendo la vida que ellos siempre temieron para mí. Pienso en Laura, tratando de encontrar su futuro real en otro lugar. No les deseo el mal. Pero ya no ocupan espacio en mi corazón. El pasado dolió. Dolió de una forma que casi me destruye. Pero cada cicatriz, cada traición, cada noche de hambre, me llevó exactamente a donde necesitaba estar. Me llevó a Lucía. Me llevó a Elena. Me llevó a la música que estoy haciendo ahora. Mi vida no es la canción que mis padres querían escribir para mí. Es la que yo escribí. Es imperfecta, tiene notas extrañas y un ritmo complicado.
pero es mía. Mi antigua familia dice que me volví frío y egoísta por negarme a ayudar a Daniel en su peor momento. Dicen que el éxito me hizo arrogante y que olvidé de dónde vengo. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Hice mal en darles la espalda después de todo lo que me hicieron?